Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de junio de 2017 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, que es el Día de los Oyentes, los domingos. El pasado domingo no hubo porque no estuve en Madrid y no pude hacerla, pero este sí hay. Ya sabéis que La Contrarréplica rara vez, muy rara vez, es el día que la semana que no sale exclusivamente cuando no estoy en Madrid. Si no, siempre sale porque además os gusta mucho enviar mensajes, preguntas, reflexiones y demás, y a mí me gusta pasarlas por el programa. Bien, para los que no sepáis el número de WhatsApp, que de todo hay en la viña del Señor, los que todavía no lo han apuntado, el número de WhatsApp para enviar comentarios a este programa, notas de voz, ya sabéis, hay gente que me envía me las envía escritas, no, con la idea o la intención manifiesta de que las lea yo. No, aquí no estoy para leer yo, aquí estáis para comentarlo vosotros, que tampoco cuesta nada, es simplemente dar al botón, pero es que los móviles ahora no tienen botón, simplemente apretar en la pantalla a un microfonito que aparece a la derecha, en la caja de texto, grabar una cosita de 1 minuto y enviarlo al siguiente número. Apuntad el 690-827909 y si el teléfono no está suscrito a una red española, una compañía, una operadora española, pues ponerle el +34 delante, que es el código de España. Se graba el comentario y se envía. Yo lo recibo, lo guardo y lo voy sacando. Como enviáis tantos, pues no puedo sacarlos al día siguiente, ni al otro, ni al de más allá. Muchas veces pues se han retrasado semanas porque me habéis enviado muchísimos en los últimos meses. Bueno, no pierdo más tiempo y pasamos directos a la contrarréplica de hoy. Vamos a empezar en Ecuador, donde está Sebastián Díaz, que ha encontrado una noticia mierder española, ya sé, desde Ecuador, sorprende, pero la ha encontrado y nos la trae fresquita, o por lo menos estaba fresquita el mes pasado. Como la nota de voz esta de Sebastián lleva bastante retraso, como podéis ver, pues desde hace unas cuantas semanas, pues ya no está tan fresquita, pero vamos, probablemente muchos de vosotros, porque me la enviasteis a través de otras vías, Twitter, en el Facebook también me la dejasteis, me la enviasteis por link mediante el WhatsApp, pero vamos, Sebastián se ha tomado el trabajo de contárnosla un poco por encima. Te quería enviar una noticia mierder que ciertamente es increíble. Bueno, el punto es que en la provincia de Tarragona desalojan a los dueños de una casa tras la denuncia de sus ocupas. La casa era propiedad del banco y 3 años vivieron, ocuparon, una familia ocupó la casa. Después de los 3 años, otra familia procede a comprar esa casa y un momento en que los ocupas se descuidaron, salieron de la casa, ellos cambiaron las cerraduras. Después de eso, la Guardia Civil, no sé cómo se diga ya, desalojaron a los dueños de la casa por orden de los ocupas. Pues sí, Sebastián, esta historia ya la conocía, creo que todos los españoles la conocíamos porque dio mucho que hablar hace cosa de un mes. Es una de estas historias que uno no termina de entenderlas muy bien, claro, porque no conocemos tampoco la legislación al respecto, a no ser que seas abogado, y voy más lejos, abogado especializado en estos temas, pues no sabes hasta qué punto un ocupa puede llegar a estar protegido en España por la legislación, porque lo que hicieron los ocupas, en este caso, la ley les respaldaba, en una palabra. Esto sucedió en Calafell, que es un pueblo de Tarragona, un pueblo costero de Tarragona, y sucedió, ya digo, en el mes de mayo. La casa, os amplío un poco más la información, la casa era propiedad de un banco. Es de estas casas que se hicieron durante la burbuja inmobiliaria, que no pudieron pagar sus inquilinos, los primeros clientes o los primeros inquilinos que tuvieron, los bancos los ejecutaron esas casas. Por cierto, esta casa, vi las fotografías, salió incluso por la televisión, era una mansión, pero un chalet en toda regla, muy, muy bonito, una cosa con varias habitaciones. Pues el banco la ejecutó, se quedó, entre los haberes del banco. Ya sabéis que los bancos en España han sido inmobiliarias gigantescas durante muchos años, y años después se la vendió a una familia, en concreto a una pareja, ¿no? Pero con un problema añadido, y es que la casa ya estaba ocupada. Gracias a eso, esa pareja la pudo comprar un poco más barata, sabiendo que llevaba una carga, entre comillas. En este caso, una carga y una familia tenían 6 hijos que había ocupado, no sé si 2 años antes, la residencia.
Bueno, los nuevos dueños, esta pareja, trataron de ir por las buenas, hablar con los ocupas, les llegaron a ofrecer incluso, según parece, un año de alquiler en otra casa para que se fuesen de la suya. Veáis, es fascinante, pero es así, es por favor sal de mi casa y te pago entero un año de alquiler, pero estos dijeron que no, que ni hablar. Así que emplearon el llamado pensamiento lateral. Dijeron, bueno, ya que no podemos ir de frente, vamos por un lado. Aprovecharon que los ocupas se habían ido, habían desatendido la casa, se habían descuidado, se metieron en su propia casa los dueños y cambiaron las cerraduras. Cuando los ocupas fueron a entrar, pues se encontraron con que sus llaves no les abrían. Total, que los ocupas denunciaron a los dueños y la ley, al parecer, favorece a los ocupas. Es una cosa, como podéis ver, de locos. Los dueños habían pagado por la vivienda 180.000 euros, que no es algo que ni vosotros ni yo ganemos todos los días. Es decir, es un dineral y es los ahorros de toda una vida para la mayor parte de la gente, ni siquiera los ahorros, lo que se le pide al banco para comprarte una casa que te tiene que durar toda la vida. Bien, los ocupas, la historia tuvo su recorrido porque se la llevaron a la televisión. Los ocupas, además de eso, reciben ayudas del Ayuntamiento de Calafell, pero todas las que pueden, a pesar de que el padre de familia tiene trabajo. Esta historia salió toda por Antena 3, que es donde yo me enteré, que la sacaron en el programa Espejo Público, si no me acuerdo. Bueno, pues ahí salió la ocupa diciendo que ella tenía todo el derecho del mundo a ocupar, que en su momento les habían echado los bancos de su casa y ella tenía todo el derecho del mundo a ocuparle un piso, o en este caso un chalet a un banco. Bien, esta historia que nos trae Sebastián y que os he hablado de ella un poquitín más in extenso, es la encarnación perfecta del refrán este de aquellos polvos estos lodos. Es decir, lo del derecho a la vivienda se ha convertido en una coartada magnífica para los vividores, tal y como habíamos previsto o tal y como habíamos anunciado cuando hace unos años empezaron a decir que la ocupación en ciertas circunstancias, a decir, gente que estaba en el Congreso de los Diputados, estoy hablando, que estaba justificada porque el derecho a la vivienda estaba por encima de los intereses. El resultado que terminamos teniendo es este. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente, que es de Guillermo, que es un venezolano que vive en Dinamarca y que nos trae de nuevo un asunto de hace un mes, del que ya hablamos en su momento, sí, hará mes o mes y pico, y es sobre quién paga el IVA. Hola Fernando, mira, yo quería discutir algo que habías dicho hace ya un tiempo, y es que a ti te habían preguntado que quién pagaba el IVA. Tú dijiste que el consumidor, lo cual a veces es cierto, porque el IVA, como tal, es un impuesto al consumo, pero hay muchas cosas que tomar en cuenta, porque cuando tú pones un impuesto de ese tipo, reduces la demanda y automáticamente al reducir la demanda se dejan de comprar algunos bienes más que otros. Primero se compra, por ejemplo, los bienes más básicos, como pueden ser la comida, la luz, el agua, y luego se comprarían bienes de lujo. Entonces, claro, un aumento del IVA es una reducción de los bienes de lujo. Por otro lado, hay también un máximo de precio que la gente suele estar dispuesta a pagar. Si el IVA hace que ese máximo de precio eh, sea mayor de lo que la gente está dispuesta a pagar, muy probablemente destinen sus ingresos a otra cosa. Eso pasa mucho aquí en Dinamarca, por ejemplo, con los cigarros o el tabaco. La gente lo deja de consumir porque tiene un IVA especial. Entonces eso también le cuesta a las empresas. Y el tercero sería los sustitutos del mercado. Si un producto en específico tiene un IVA específico, la gente muy probablemente termine migrando a otros productos del mercado que satisfagan su misma necesidad, por lo cual el IVA lo pagan las personas, pero les cuesta dinero a las empresas. O sea, no sé, ese sería mi punto de vista. O sea, si es verdad que si tienes un IVA único, puedes alegar que lo pagan las personas, pero no siempre es el caso. A ver, Guillermo, que creo que te estás liando, sinceramente te lo digo. Estás analizando los efectos del IVA. Bueno, del IVA y de cualquier impuesto, de los impuestos en general, los efectos que tienen. Estás confundiendo eso, los efectos del impuesto en sí, con quién liquida ese impuesto, con quién liquida el IVA, con quién lo paga, en resumidas cuentas. Quién termina pagándolo, más que quién termina liquidándolo en Hacienda, que es otra cosa. El IVA lo paga, como ya dije en su momento, lo paga el consumidor.
cualquier IVA. Tú compras un bolígrafo que cuesta 2 euros, que lleva su 21% de IVA, y esos 2 euros los pagas tú. Lo único que ha hecho la empresa, en este caso la tienda, pues la última parte de la cadena, sería la papelería donde has comprado el bolígrafo, es repercutírtelo, simplemente, nada más. Si tú vas a pagar un peaje de autopista, pues el peaje de autopista, lo que hace Iberpistas o Abertis o la que sea, lo que hace es pasarte, repercutirte eso. ¿Esto supone un coste para las empresas? Pues sí, obviamente que lo supone. Para los autónomos, yo cuando facturo a alguien le facturo con el IVA. No es algo que me quede yo, simplemente lo recaudo y se lo entrego al Estado. Se lo entrego al gobierno cada 3 meses. Se llama la famosa liquidación de IVA. Esto supone un coste, pues un coste de tiempo. En las empresas, además, un coste directo de personal, porque necesitan tener personal especializado para tratar estos temas, pero al final el que la paga es decir, las empresas lo único que hacen es recaudar el impuesto y lo liquidan en Hacienda, periódicamente. Simplemente eso. Pero pagarlo, es decir, pagarlo, si el IVA es del 21%, si has comprado algo por redondear de 100 euros y tienes que pagar 21 de IVA, esos 21 no los paga la empresa, los pagas tú. De ahí que muchas veces cuando ves el precio en los tickets que te dan en restaurantes y demás, y dices, pues cuidado que no se ha salido barato cenar, ¿eh? Ahora, mirad todo lo que se ha llevado el gobierno por esto. O cuando compráis algún producto que sea medianamente caro, le hace un ordenador portátil, no digamos ya un automóvil, y dices, pues sí, pero sí, pues esto es un dineral. Realmente, qué barato era el coche o qué barato el ordenador si le quitamos el IVA. De ahí que los precios, creo que esto es obligado por ley, no sé si me equivoco, corregidme, está prohibido expresamente publicar los precios sin IVA, para que no se descubra el pastel. Bueno, ya digo, me reafirmo en lo que dije anteriormente, y lo que tú comentas de los efectos de los impuestos, pues sí, tienes razón, ¿para qué engañarnos? Continuamos. Tenemos a John Ballesteros, que es otro oyente tradicional de la Contracrónica, que también nos trae un tema antiguo. Este es un tema que traté hace unas semanas y que, bueno, lo traté un poco por encima. No me da para preparar una contracrónica porque no hay nada de actualidad relativo a este tema, pero vamos, que da muchísimo que hablar. Me refiero a la pena de muerte. Hola Fernando, este mensaje va de cierta manera en una especie de respuesta a la pregunta que te hizo Aitor sobre la pena de muerte, en la cual yo también he oído alguna que otra vez por ahí he oído tu respuesta al respecto. Y esto en base a lo que he podido leer y a lo que he podido reflexionar con el tiempo, y es que es cierto, con la pena de muerte llevarla a cabo es bastante complicado, sabiendo las dificultades y también sabiendo los errores judiciales que se cometen. Y es una alternativa, en vez de tener unas cárceles abarrotadas de delincuentes, de asesinos y de gente completamente despreciable para la sociedad, mantenida por nuestros impuestos, estas personas, que por ejemplo un hombre o una mujer que mate a un padre o una madre de familia, inmediatamente de entrar en prisión debería hacer trabajos forzados, de los cuales parte del dinero que pueda recibir sea para la familia, de manera en compensación por el daño causado, y también para su propia manutención, o sea, para su comida, para la seguridad, para las instalaciones de la cárcel, para, los operarios también que funcionan ahí, porque de esta manera evitamos que ciudadanos de bien, que no cometen delitos, que no cometen asesinatos, que son gente respetable, mantenga a una parte de la población que, se ha dedicado a cometer delitos, como bien he dicho antes, y también una manera de escarmiento, ¿no? Y evidentemente este castigo, en el caso de los asesinatos, es un castigo de por vida. O sea, la persona se muere de vieja, pero trabaja hasta el final. Ya en el caso de los robos, de delincuencia menos grave, se utilizaría el mismo sistema, pero hasta terminar de pagar como una especie de deuda a la sociedad o a aquellas personas a las que haya robado. Y en cuanto a los terroristas, enlazando con otra pregunta que te hicieron sobre las farmacéuticas,
Bueno, en muchas ocasiones, eh, para poder probar una medicina en seres humanos se necesitan voluntarios. Bueno, opino que para casos extremos como el terrorismo, gente fanática que no le importa más asesinar a 10, 20, 30, 40, 50 personas en un momento dado, bueno, debería haber alguna manera de que estas personas fueran usadas para este tipo de, bueno, de pruebas médicas y que de alguna manera también contribuyan a la sociedad. Evidentemente, pues serían casos cogidos con pinzas. Y bueno, esta es mi opinión. No sé qué opinarás al respecto tú. Aquí lo que sacas a la palestra, lo que pones encima de la mesa, John, es el tema de los trabajos para la comunidad. Es decir, está claro, la pena de muerte, más o menos, parece que estás de acuerdo conmigo en lo que yo comentaba el otro día, que ya solo por el hecho de los fallos judiciales, que son continuos, no por los fallos judiciales son por errores judiciales, no porque los jueces sean malos, bueno, que a veces lo son, pero por regla general no lo son, es gente que simplemente se equivoca, son seres humanos. Y como los fallos los médicos también a veces se equivocan, como nos equivocamos todos, como se equivocan los pilotos y tiran los aviones a tierra. Bueno, pues pasa lo mismo con los jueces. A veces se equivocan y en este caso la equivocación de un juez costaría la vida a alguien. Y de la misma manera que si te han metido en la cárcel y has estado allí 2 años, pues hay manera de resarcirte, ¿vale? Ya sé que es lo peor que te puede suceder, que te metan en prisión 2 años, pero bueno, pues puedes solicitar después una indemnización al Estado. Bueno, pues páguenme ustedes estos 2 años que me han tenido en la cárcel siendo inocente. En la medida de lo posible, desde luego la vida no la has perdido, puedes continuarla. Mientras que si te han pasado por la silla eléctrica, pues difícil, ¿no? Y esto de la pena de muerte además tiene otro problema, que es cuando en países donde es muy garantista el sistema, le hace los Estados Unidos, donde no se caracterizan precisamente por ejecuciones sumarias ni nada por el estilo al amanecer, el famoso corredor de la muerte, el pasillo de la muerte, donde se pueden pasar 15 años. Eso se me ocurre en pocas torturas chinas peores que esa, que te tengan en una celda sabiendo que vas a morir, pendiente de apelaciones y más apelaciones y recursos en probablemente el que sea el lugar más sórdido del planeta, que es el corredor de la muerte. Entonces, al final parece que estamos de acuerdo en esto de la pena de muerte y lo que me traes es lo de los trabajos para la comunidad, trabajos forzados, si quieres llamarlos. Yo en este caso sí estoy, vamos, total y absolutamente de acuerdo. Es decir, que en lugar de tener a los presos suponiendo un coste para el contribuyente, pues que se les dé la opción o directamente que se les obligue a trabajar. Bueno, pues para reponer o reparar en la medida de lo posible el daño que le han hecho a esa misma sociedad. Claro, esto entraña un problema porque no hay ninguna solución fácil. El problema es que el trabajo forzado no suele ser un trabajo muy eficiente. La esclavitud, aparte de algo tremendamente inmoral, es una cosa total y absolutamente antieconómica. Los esclavos nunca fueron muy productivos. Estaban ahí por el plato de la comida. Tú, sin posibilidades además de dejar de serlo. Entonces, o con unas posibilidades pero muy remotas. Entonces, la mano de obra esclava, y esto sería mano de obra esclava, te obligo a hacer trabajo gratis, trabajo forzoso gratis, pues no les podrías entregar cualquier trabajo. Lo harían mal. Es decir, esto habría que mirarlo pues muy bien mirado, mirando el tipo de trabajos que pueden hacer. Podrían ser incluso redención de penas. Esto se hace también, ya está previsto en muchos sistemas legales. Lo que yo ya no sé, esto que me comentas, es cómo organizarlo, porque no soy experto en temas penitenciarios, pero vamos, sería justo y me atrevería a decir que hasta popular. Es decir, que si se diesen este tipo de soluciones, ya porque la sociedad recuperaría parte o se sentiría en alguna medida reparada, bueno, pues porque ver sufrir al maleante siempre a todos nos satisface, y mucho más que a todos a la víctima. Una de las funciones de la justicia es la satisfacción de la víctima, es decir, si te han matado a tu padre, ver cómo el juez te satisface condenando al asesino, ¿no? En fin, el tema este yo creo que da para muchísimo, como puedes ver. Es ha dado la historia del cine, fíjate la cantidad de películas, ¿no? Y hay opiniones para todo. De cualquier manera, en el caso de que saliese alguna vez, por lo que fuese, algo que saltase a la actualidad, te prometo hacer un programa monográfico sobre esto.
Nando, que es un oyente de Málaga, nos trae One More Time. De nuevo volvemos a temas de los que ya se ha hablado, y esto está bien porque van cogiendo los temas su propia dinámica. Es decir, al final hemos terminado, y esto me encanta, haciendo un diálogo en diferido, con cierta lentitud, como las cartas antiguas, cuando se enviaba una carta y te respondían a la vuelta de 15 días y volvías, y al final habías tenido un diálogo durante 2 años. Los más jóvenes no habéis escrito cartas, entonces no sabéis lo que es eso, pero yo sí lo sé porque de joven las escribía, antes de que inventasen el email y todas estas cosas, de adolescente, básicamente. Pues pasa un poco parecido con esto de la contrarréplica. Empieza un tema, me enviáis, yo respondo, me volvéis a enviar. Bueno, pues Nando de Málaga lo que se trae entre manos es la historia esta de socialliberalismo. No es el único, han sido varios, que por lo que veo es un constructo que os gusta mucho. Y estaba escuchándote ahora mismo que hablaba respondiendo a un oyente, sobre la corriente social liberal, tanto en Europa como concretamente en España con Ciudadanos. Y decías que es una socialdemocracia con tintes liberales solo maquillando o intentando que se pueda prosperar en el ámbito económico. Y en realidad no es tanto así. Es decir, hay ciertos campos en los que el espíritu liberal que tienen algunos, o por lo menos en parte, dentro de esa corriente, permea en otras partes, que le arrebata a la pulsión estatista del típico socialdemócrata. Por ejemplo, conozco más el caso de Ciudadanos en España, pero me imagino que Macron y otros grupos socialliberales de Europa pensarán lo mismo, pero con el tema de las drogas, con el tema de los matrimonios, cualquier tema de libertad civil, suelen estar más de acuerdo o más a favor incluso en temas polémicos como la prostitución, etcétera, más pro libertad, en duda pro libertad, que los socialdemócratas clásicos. Bueno, Nando, esto que comentas es lo que dije yo en su momento, aproximadamente. El socialliberalismo es en muchos casos una socialdemocracia reformada, o la socialdemocracia hecha viable, viabilizada, ¿no? Claro, un término así de consultor. Es decir, ¿cómo hacer viable la socialdemocracia que ha quebrado? Y bueno, pues mediante esto ahí tenemos al propio Emmanuel Macron, que fue del militante, bueno, hace un año era ministro del PS, era ministro de Hollande. Vamos, fue militante del Partido Socialista francés desde sus años mozos hasta el año pasado, hasta el mes de agosto, en el que se montó este partido en marcha. No es el único, ¿eh? Esto del socialliberalismo, ya lo dije en su momento, es una especie de centro, o de lo que antes conocíamos como centro, o llamábamos centro. Y de ahí su atractivo para mucha gente. El centro es atractivo, mucha gente no está activa políticamente, es decir, ni ideológicamente, tiene unas ideas generales, no piensa, no tiene ideas descabelladas, digamos, no es extremista en ninguno de los temas, o directamente que la política no le interesa. Unas ideas generales, más o menos, que no me molesten, yo a lo mío, tal cual, pero hay ciertos consensos que los comparte, pero que la política o las ideas políticas ocupan muy poco espacio en su vida. Bien, pues esta es la típica clientela para cosas como el centro, por ejemplo, o los países poco politizados suelen ser países de centro, no es casualidad. O esta gente que no está en el tema, bueno, no está en la pomada, digamos, o no le interesa absolutamente nada, pues estas ideas le parecen atractivas. Pero vamos, respecto a lo que comentes de las libertades civiles, yo creo que no le vienen en absoluto de la socialdemocracia. Las libertades civiles provienen o son parte del acervo tradicional del liberalismo. De la socialdemocracia, los socialliberales han heredado, en todo caso, cierta estatolatría, es decir, cierto culto por el Estado. Eso se puede ver ya en Macron, ya en Albert Rivera, ya en cualquiera de estos partidos que han ido surgiendo por Europa y que seguirán surgiendo porque al final, si os fijáis, Nick Clegg, el de los liberaldemócratas británicos, hace 7 años, cuando se encaramó al gobierno británico, sí, en 2010 creo que fue esto,
también se decía, ha llegado la hora del socialliberalismo. Esto siempre va y viene, todo es cíclico. Realmente hay muy pocas nuevas. En política pocas cosas nuevas se inventan. Os diría que casi todo está inventado desde la Roma antigua, desde la República Romana, y lo vamos reelaborando, reformulando, recombinando, pero en esencia son las mismas cosas. Bueno, vamos con otro tema, que me da que va para largo. Este es Javier, que ya entró en una contrarréplica hace cosa de un mes más o menos, de nuevo otro tema, otra conversación, sobre una cuestión. Hablábamos de Corea del Norte, que estuvo muy en boga hace cosa de 2 meses, en el mes de marzo, acordaos, y quiere Javier hacerme una serie de precisiones. Te contesto a la respuesta que le diste a uno de los mensajes de voz. Bueno, en primer lugar, decir que yo conozco, o al menos he estudiado bastante bien la historia de Asia, por lo tanto, decir que lo de que me debería estudiar algo más este tema no me gustó demasiado. Empiezo por lo de las zonas económicas especiales. Yo he vivido en una de las zonas económicas especiales, en concreto en Shanghái, y desde luego te puedo asegurar que Shanghái a día de hoy es lo que es precisamente porque tiene un régimen jurídico especial, diferente del resto de China. En el caso de Corea del Norte, estas zonas empezaron hace poco, ¿vale? Es cierto que la casta de dirigentes se beneficia de ello, pero no deja de ser un lugar de encuentro entre gente de Corea del Sur y gente de Corea del Norte. Que no va a dar resultados rápido, por supuesto, pero no deja, es mucho mejor que directamente no existan esas zonas económicas especiales. Después hay otro pequeño matiz que creo que no es correcto, mejor dicho, no es correcto. El ejército de Estados Unidos no llegó a Corea del Sur porque el gobierno surcoreano lo llamase, no. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos se quedó con la parte sur de la península de Corea. Es más, intervino de una forma poco debida en los asuntos políticos de esa zona, poniendo al presidente que le interesaba. Por lo tanto, no creo que en ese sentido responsabiliza a Estados Unidos. No se tuvo que haber metido nunca en los asuntos políticos de esa zona. E insisto con lo de las zonas económicas especiales. En China ha dado buenos resultados y no veo por qué en Corea del Norte no vaya a dar malos resultados. Por último, no quiero que se me malinterprete. Yo de ninguna manera defiendo al gobierno de Corea del Norte. Obviamente eso me repugna. Lo que no veo bien es la presencia militar estadounidense en esa zona, porque lo que hace es apuntar al régimen, y además ya se ha visto. Trump ha hecho lo mismo que han hecho otros en el pasado, que es para justificar el enorme ejército que tiene, mandar ahí un portaaviones o hacer que hace un portaaviones para parecer que es necesario gastar tanto dinero en un ejército que sinceramente a día de hoy no tiene ningún sentido. Es decir, la guerra, claro que hay amenazas, pero la amenaza de ahora es otro tipo de amenazas y las guerras de ahora no son guerras de portaaviones y de ese tipo de cosas. Sin embargo, por cuestiones presupuestarias, hace falta justificar esos mamotretos que son los portaaviones. Pues bien, Javier, recibo la pelota y te la devuelvo. A ver, las zonas económicas de Corea del Norte no son nuevas. La de Rasón, por ejemplo, que es la más antigua de todas, que es la que está en la frontera con Rusia, data del año 1992. De hace 25 años, no es precisamente una zona económica nueva. Es del padre del actual, iba a decir emperador, pues que es básicamente un emperador, bueno, el que de Kim Jong-il, de cuando era joven. Ya digo, del año 1992, de cuando este tipo era un cuarentón. Así que no en absoluto son algo nuevo. Y lo que han abierto han ido abriendo más a lo largo de los últimos 25 años, y su función no han servido como en China para enriquecer al país y para dar oportunidades a los chinos que han emigrado, pues en el caso de Shanghái es paradigmático, que han emigrado en manadas para labrarse un futuro mejor. En el caso de Corea del Norte han servido de fuente de divisas para la casta gobernante. Esa es la cruda realidad. En Corea del Norte Corea del Norte no produce petróleo, no es una Venezuela, por ejemplo. A Maduro y compañía solo necesitan poseer PDVSA, con eso les basta. A pesar de lo tremendamente incapaces que son, bueno, pues debajo de Venezuela hay una bolsa de petróleo, no tienen más que ir sacándolo y exportándolo, y ya les entran dólares frescos en
los tiranos de Corea del Norte no tienen esa suerte. Entonces, lo que hicieron fue montarse esta historia de las zonas económicas especiales. La razón, curiosamente, no es casualidad que sea en el año 92. Es un año después de que caiga la URSS, cuando se les acaba el subsidio, cuando China empieza a darles la espalda y dice, bueno, vamos a buscarnos las habichuelas por nuestra cuenta. Eso por una parte. Por la otra, respecto a lo de la división de Corea, y cuando llegan los Estados Unidos a Corea del Sur, pues bien, la división de Corea se realiza en 1945, Javier. Y se realiza cuando la URSS ocupa el norte y Estados Unidos el sur. Y la ocupan ambas porque en la conferencia del Cairo, que fue en el año 1943, 2 años antes, una conferencia a la que, pues, fue de las grandes conferencias, como la de Yalta o la de Teherán, a la que acude Chiang Kai-shek, que era el nacionalista chino, que luego terminaría, en esa época ya estaba en guerra contra Mao. Y en esa conferencia se decide o se acuerda entre las potencias acabar con el imperio colonial japonés, del que Corea formaba parte. Simplemente llegaron a la conclusión de que una vez hubiesen vencido a Japón en el Pacífico, dirás, no estaba Rusia, ¿no? Porque Rusia no declara la guerra a Japón hasta el final de la guerra, hasta el año 45. Rusia y Japón no están en guerra hasta los últimos días del conflicto. Entonces, por eso lo acuerdan entre ingleses o británicos y norteamericanos con la connivencia, en este caso, de los chinos que luchaban contra los japoneses. Bueno, pues lo mismo que hicieron con Alemania, vamos. Es decir, una vez les hayamos ganado, lo primero, Alemania lo que pasa es que ya no tenía colonias, pero Japón sí. Todas las colonias que habían sido invadidas a la fuerza, como era el caso de Corea, que era una colonia japonesa desde principios de siglo. Bien, esa es la razón, no es ninguna otra. El país estuvo luego formalmente administrado por los Estados Unidos, por los norteamericanos, hasta el año 1948, es decir, 3 años. La administración, pues como estuvo administrada Austria o estuvo administrada Alemania. Y fue en el año 48 cuando se funda la República de Corea. Se realizan las primeras elecciones, es decir, si te fijas es un año antes incluso que en Alemania Federal. La República Federal Alemana nace en 1949 con Adenauer. Y ese mismo año los soviéticos, por encima del paralelo 38, que fue la línea que ambos acordaron, tanto soviéticos como norteamericanos, durante la guerra, fundan la República Popular de Corea del Norte. Entonces, la República de Corea, que es como se llama, ROK, que es como se llama formalmente lo que es Corea, lo que conocemos comúnmente como Corea del Sur, se funda en el 48 y la de Corea del Norte también. Bien, en ese punto, en el 48, Estados Unidos se desinteresa de Corea. Considera que no es un asunto estratégico, ni muchísimo menos, que es mucho más estratégico Japón, donde concentran todas sus fuerzas. Deja un contingente en el país, obviamente, un contingente militar pequeño. De hecho, en la propia CIA hay un informe, esto puedes buscar, hay mucho publicado sobre la guerra de Corea porque es muy reciente. Hay un informe de la CIA en la que dicen, la CIA no acierta jamás, son un desastre absoluto, a pesar de cómo los pongan en las películas. Llega a decir que es muy poco probable que el norte... Esto es... Escúchame, creo que es del 49, un año antes del comienzo de la guerra. Diciendo que es muy poco probable que el norte invada al sur porque el norte es más pequeño, tiene menos habitantes. Creo que cuando se produce la división, en el norte hay 9 millones y en el sur hay 16, es decir, era pues menos, casi la mitad, ¿no? No, es imposible, no va a suceder. Además, la ciudad principal del país, que era Seúl, había caído en manos de los Estados Unidos, luego estaba en Corea del Sur y no en Corea del Norte. Pues bien, este ataque del norte se produjo unos meses después, se produjo en junio del año 1950, el 25 de junio concretamente, es cuando empieza la guerra de Corea, y pilla a los norteamericanos por sorpresa. El gobierno, de hecho, el gobierno de Corea del Sur se ve obligado a evacuar Seúl, porque bajan a una velocidad de vértigo. Y es ahí cuando piden refuerzos a los Estados Unidos, que tardan todavía un mes en llegar. Los Estados Unidos no ponen, o los refuerzos no ponen su pie en la península de Corea hasta un mes después. Deben estar listos porque mandaron desde la propia Japón y desde los mismos Estados Unidos. Bien, en ese punto, durante ese verano del año 50, lo que hace Truman, que era el presidente de los Estados Unidos, es se lo lleva a la ONU y organiza una coalición internacional para que presionen a la ONU para que autorice una intervención militar. Ya está. Pero es que esto lo hace después de que el presidente de Corea del Sur, que se llamaba entonces Syngman Rhee, lo solicitase formalmente.
como ves, te lo he resumido muchísimo para que cupiesen la respuesta, pero vamos, la historia es esa, no me estoy inventando nada. Los Estados Unidos llegan allí, es decir, por responderte directamente, Estados Unidos se mete en los asuntos de la zona, los asuntos políticos de la zona, por la misma razón que se metió en los asuntos políticos de Europa o de Centro Europa. Simplemente porque había ganado la guerra y tuvo que organizar la paz, nada más. No he ganado la guerra, pero a la que la he ganado pues ya me voy. Vaya, y ahí se quedan. De hecho, en Corea cometió ese error, ganar la guerra y no organizar la paz adecuadamente, de ahí que la guerra surgió de nuevo. Y es cuando se lo empieza a tomar en serio. Y dice, bueno, pues ahora ya sí que tengo que poner tropas en el 38 por si acaso. Esa es un poco la figura o la historia contada brevemente, pero con los detalles adecuados más o menos para que la entiendas no solo tú, sino todos los oyentes. Bien, pues vamos a continuar. Espero, Javier, que la cosa te haya quedado claro y te invito a que sigamos hablando sobre este tema todo el tiempo que quieras. Bueno, la última, porque no me da tiempo, porque me he comido el programa, me he comido la contrarréplica. Tengo una de Adrián de Hospitalet, que nos quiere transmitir una reflexión sobre el Estado Islámico. Bueno, hoy te enviaba este mensaje porque hace poco un oyente comentó el tema de Siria y de Irak, de la guerra del Estado Islámico. Y él, los dos afirmasteis que, uno afirmó que el Estado Islámico nacía por apoyo extranjero y tú dijiste que aparecía a partir de la revolución iraní. En parte yo creo que es cierto, pero por otro lado, yo observando cuerpos del ejército iraquí, cuando estaba Saddam y Estados Unidos invadió el país, me di cuenta que, claro, cuando estaba Saddam, los cuerpos de defensa eran normalmente sunitas, que es una rama religiosa, y hoy en día son chiitas. Y curiosamente las regiones sunitas, que era donde Saddam tenía más apoyo, hoy en día son las zonas que el Estado Islámico durante la guerra ha tenido más influencia. Y he leído bastantes sitios en inglés o traduciéndolo de árabe, en que gente que antes era de los cuerpos de defensa de Saddam, que en general eran gente bastante entrenada, se pasaron al Estado Islámico, porque cuando el régimen estadounidense cambió el gobierno y puso el gobierno chiita, que gobierna hoy en día, hubo el problema de que muchos pues los dejaron como marginados, ¿no?, digamos, de las instituciones. Y claro, esta gente ya estaba armada de la guerra, o sea, el país no llegó nunca a desarmarse de manera completa. Y yo creo que muy buena parte, o la parte dura del Estado Islámico, son esta gente que decidieron no juntarse con el Al-Qaeda, porque de hecho se ha visto que alguna vez los dos grupos no han tenido muy buena relación, porque la visión del Al-Qaeda es totalmente diferente a la del Estado Islámico. El Estado Islámico quiere hacer un califato, digamos, mundial, ¿no? O como mínimo unificado. Es como se podría decir el socialismo de un país, pues esto sería el islamismo de un país. Y en cambio el Al-Qaeda tiene una función, digamos, más localista, no funciona como el Estado Islámico, con un frente de batalla, no funciona igual. Su objetivo es más califatos en cada país. Entonces, yo creo que esa es mi teoría, a ver qué opinas. Bueno, Adrián, creo que has querido meter demasiadas cosas en demasiado poco tiempo y has empezado a enredarte tú solo. A ver, el Estado Islámico como tal nace de un tal Abu Bakr al-Baghdadi, que es, yo creo que sigue siendo, hace no mucho, este mismo mes, en Rusia anunció que lo había por fin liquidado, pero no es la primera vez que sucede, los Estados Unidos no se lo han creído. Bueno, pues este Abu Bakr al-Baghdadi es un islamista iraquí que los americanos encerraron en Abu Ghraib, que era esa prisión bastante infame que los americanos pusieron durante la guerra de Irak, o después de la guerra de Irak, durante la ocupación de Irak. Bien, este tipo sale de la cárcel, los americanos incluso le catalogan como preso de segunda, un preso de segunda importancia, que no habría ni que prestarle vigilancia especial, uno de los muchos que había. Él creo que le habían atrapado en Faluya, y luego le sueltan sin más ni más. Y a partir de ahí, poco a poco,
va organizando lo que hoy conocemos como ISIS, es decir, el Estado Islámico de Irak y el Levante. Nada más. Eso es ya el ISIL y después el ISIS ya metiéndole lo de Siria, del cual él se autonombró, como Napoleón, pues se autonombró califa. Esto fue en junio de 2014. Ahora hace justo, exactamente, 3 años. Estamos en junio de 2017, pues hace justo 3 años. De hecho, él se hace llamar no el califa Abu Bakr, sino el califa Ibrahim, es el nombre que se ha puesto, su nombre de guerra, o el nombre califa el que se ha puesto. Ya luego otra cosa sería la diferencia entre Al-Qaeda y el ISIS. Las diferencias fundamentales radican en la territorialidad del ISIS y no en el credo. El credo es el mismo, no ya que sean sunitas, que los dos son sunitas, por supuesto, sino que básicamente piensan lo mismo, en imponer una suerte de régimen teocrático islámico en el mundo entero. Varía la territorialidad y la táctica. Bueno, que la táctica del ISIS ha sido territorial, ha sido crear un Estado que no reconoce a nadie, pero un Estado a fin de cuentas, con su base fiscal, etc., mientras que Al-Qaeda es una organización terrorística descentralizada. Al-Qaeda significa en árabe la base. Bueno, pues vamos a montar, por eso hay tantas Al-Qaedas. Tienes Al-Qaeda, la original, que es aquella de las Torres Gemelas. Tienes Al-Qaeda en Somalia, tienes Al-Qaeda en el Magreb, tienes Al-Qaeda en Yemen, tienes Al-Qaedas por todas partes. Y esa es la razón por la cual tienen más militantes de Al-Qaeda por todo el mundo musulmán, pero con un planteamiento y un planteamiento operativo, digamos, muy diferente a como es el ISIS, que tiene un territorio con sus contribuyentes, con sus ciudades, etcétera. Nada más. ¿Están enemistados? Sí, y a la vez no. Es decir, se ha comprobado que en algunas ocasiones, sobre todo en la guerra de Siria, han colaborado miembros de Al-Qaeda y miembros del ISIS. Luego, en estos grupos radicales yihadistas es muy normal que se cambien de bando, que se pasen de bando. Que un tipo que estuvo combatiendo en 2014 para Al-Qaeda junto a las brigadas de Al-Nusra, pues en 2016 estaba en el ISIS. Es una cosa relativamente normal. Los que están sobre el terreno lo saben. Dicen, estamos tratando en Occidente de establecer líneas rojas muy gruesas entre unas cosas y otras, tratando de digitalizar, digamos, un conflicto que en esencia es analógico, que no es tan sencillo como lo vemos desde aquí. No, esto son A y esto es B. Entonces, A es muy distinto a B y jamás se van a poder mezclar. No es blanco y negro. Es una cantidad de grises infinita, que además está en continua evolución. Entonces, ya sé que lo has intentado, intentas lo que mucha gente ha intentado, que es tratar de hacerte un mapa mental del conflicto en la zona. Pero es complicado. Tienes que leer prácticamente, si no a diario, todas las semanas, viendo las evoluciones de lo que está pasando por allí, e incluso lo que pasa es que eres muy joven y claro, cuando pasó aquello de las Torres Gemelas, pues tú eras un niño, entonces no te puedes acordar. Vamos, que esto si lo enlazas con cosas que sucedieron hace 10 años, sucedieron hace 15, que sucedieron hace 8, empiezas a entenderlo todo o a verlo todo de una manera global muchísimo más amplia y a entenderlo algo mejor. Pero vamos, no existe nada parecido no son estados, en una palabra. No es España, Francia, Alemania, tal, con los intereses, con las fronteras bien delimitadas, ni muchísimo menos. Muy bien, queridos amigos, pues el programa se acaba porque ya nos hemos pasado de sobra. No me queda más tiempo. Sí, solo recordaros, antes de irme, el teléfono, el WhatsApp, que es el 690-827909, por si no lo habéis apuntado al principio. Ahora, ya que me lo he apuntado yo en la libreta, lo tengo que soltar 2 veces como mínimo. Y ya sabéis, notita, y así hasta la próxima semana, porque la próxima semana sí tendremos, si no pasa nada especial, tendremos contrarréplica. Entre tanto, pues solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana.